¿Alguna vez has pensado que algún día podías extrañar exactamente la vida que tienes hoy? Últimamente he estado reflexionando mucho sobre eso, así que hoy quiero conversar un poquito con ustedes mientras me acompañan en un día tranquilo en casa. Hola, bienvenidas una vez más. Este es un espacio donde aprendemos a ver el cuidado del hogar y de la familia con más amor y agradecimiento. Hoy prepararemos un rico desayuno. Iremos a la huerta a cosechar algunos alimentos, haremos jabones artesanales y al final les compartiré una deliciosa ensalada que espero se animen a preparar en casa. Hoy nuestro desayuno van a ser unas panquecas de banana y manzana. En la licuadora estuve colocando un puñado de almendras enteras, media tacita de agua, media banana, una manzana roja entera, un poquito de aceite de oliva, una pizca de sal, mucha canela y una taza de harina de avena. Si no tienes harina de avena, puedes utilizar avena en hojuelas. En la cajita de descripción igualmente te estaré dejando las cantidades. El desayuno es sin duda mi comida favorita del día. Quizás porque suelo hacer un ayuno de unas 14 horas como mínimo. Así que mi última comida del día anterior suele ser bastante temprano. A Ada le estuve preparando unas panquecas en forma de flor. La verdad es que me divierte mucho hacer este tipo de cosas. Siempre estoy buscando alguna idea nueva o alguna figura diferente para sorprenderla. Mientras preparaba el video de hoy, me acordé de algo que me ha hecho reflexionar mucho estos días. Últimamente, mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de conversar con varias personas mayores que viven cerca de nosotros. Lo curioso es que estas conversaciones no surgieron de nada extraordinario. Algunas empezaron porque les pregunté sobre sus jardines, otras por los jabones artesanales y otras simplemente porque coincidimos en algún momento del día. El que no se mezcla. Como les venía diciendo, varias de estas personas me han contado que sus hogares alguna vez estuvieron llenos de vida. Habían juguetes por el suelo, hijos corriendo de un lado a otro, cumpleaños, reuniones familiares y todo aquello que parecía tan normal en ese momento. Y ahora, muchos años después, esos hijos crecieron, formaron sus propias familias y siguieron su camino. No pueden verme a veces. A veces estamos tan concentrados en lo que queremos lograr o en la siguiente meta que terminamos dando por sentado todo lo que tenemos hoy. Hay días en los que siento que no termino de recoger la casa, que siempre hay algo por hacer y que las horas no alcanzan. Pero cuando escucho a estas personas hablar de sus hijos,
me doy cuenta de algo. Nunca hablan de una casa perfectamente ordenada. Lo que recuerdan son los momentos, conversaciones, risas, paseos y abrazos. Me vine a la huerta un rato a recoger algunos alimentos que ya estaban listos. Me conseguí a una vecina bastante curiosa. Ada y mi esposo han hecho que me dejen de dar miedo las arañas y muchos bichos. Así que he aprendido a compartir este espacio con otros. También logré rescatar estas lechuguitas. No crecieron mucho porque las gallinas se la pasaban desenterrándolas y me tocaba volver a sembrarlas una y otra vez. Pero bueno, al menos alcanzamos a cosechar un poquito. La gente suele botar las hojitas del rábano. Lo que no saben es que esto queda delicioso en ensaladas. Tiene muchísimas propiedades y un sabor picante exquisito. Así que ya saben, no las boten. ¡Mua! ¡Mua! Qué bonito se siente cosechar alimentos de la huerta. Muchas de las cosas más valiosas de la vida son también las más sencillas. Un desayuno con mi hija, una cosecha de la huerta, recoger unos huevos en el patio. Son momentos tan cotidianos que fácilmente pasan desapercibidos. Voy a preparar unos jabones de sábila y vitamina E. Buenos días, mami. Les cuento que hace muy poquito empecé a vender jabones. Si me sigues por Instagram, de seguro ya lo sabías. Durante mucho tiempo los hacía únicamente para mí y para mi familia, porque es algo que siempre me ha gustado. Pero empecé a regalar algunos jabones a vecinas y amigas cercanas, y poco a poco varias de ellas comenzaron a preguntarme por qué no los vendía. La verdad es que al principio me daba un poco de miedo. No tanto por vender los jabones, sino porque cada vez que empiezo un proyecto nuevo, me preocupa sentir que le estoy quitando tiempo a Ada. Después de escurrir la sábila un par de horas para retirar el líquido amarillo, la licué para incorporarla a los jabones. Y la sábila que sobró la estuve picando en cuadritos y almacenando en la nevera para aplicármela por las noches en el rostro. 2 gramos de carbón activado y 2 gramos de árbol de té. Como les contaba, resultó ser todo lo contrario. Ada se convirtió en mi ayudante estrella. Le encanta ayudarme a medir, cortar y preparar los jabones conmigo. Y eso me hace muy feliz, porque mientras hacemos jabones, también compartimos tiempo juntas. Hoy me estuvo acompañando durante todo el proceso. Para este pedido estuve haciendo jabón de sábila con vitamina E, jabón de carbón activado y árbol de té,
y también jabón de manzanilla. En la cajita de descripción de este video les estaré dejando la fórmula para cada jabón para que se animen a hacerlos en sus casas. Me gusta pensar que algún día mi hija recordará estos momentos y podrá compartir con su familia algunas de las cosas que hemos estado aprendiendo juntas hoy. Llegó la hora del almuerzo. Muchas de ustedes me han escrito con mucho cariño pidiéndome que les comparta más recetas y más ideas para sus almuerzos. Hoy estuve preparando unos ricos frijoles que tenía guardados en el congelador. Me gusta tener algunas porciones listas para esos días en los que estoy más ocupada, como hoy. Haré una rica ensalada con rabanitos de la huerta. Por ahí leía que los platos coloridos suelen ser una forma sencilla de incorporar más variedad a nuestra alimentación. Y la verdad es que además de nutritivos, también hacen que las comidas se sientan más alegres y especiales. Dime. Maravilloso. Les quiero contar que los rábanos son una excelente opción para la huerta, porque son muy fáciles de cultivar y crecen bastante rápido. Para la salsa de la ensalada de hoy, estoy utilizando ingredientes muy sencillos. Aceite de oliva, vinagre de manzana, un poco de limón, una pizca de sal y pimienta, ajonjolí y un toque de miel. Si quieres, puedes agregar también un poco de albahaca fresca. Me parece que esto le da un toque muy especial a la ensalada. Voy. Vaya pues. Voy a estar acompañando esta ensalada con unos huevitos, frijoles y arroz con maíz y perejil. Y bueno, llegó la hora de almorzar. Hoy me tocó comer sola porque Ada y Kevin salieron un rato a jugar afuera. Aquí a solas, conmigo misma, tuve tiempo de recordar algo importante. Vale la pena vivir esta etapa con gratitud y no dar por sentado los pequeños momentos. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte si te gustó este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vlog.